Bueno, y volvemos al centro de Santiago, donde ya se instalan los rectores del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, a ver si tienen alguna respuesta para la postergada PSU. Carla Parra. Consejo de Rectores. Sí, se va, el vicepresidente del Consejo de Rectores va a anunciar los acuerdos con los que se llegó durante esta jornada. Que iniciamos ayer en la tarde, luego de la reunión del Comité Ejecutivo del Consejo de Rectores, se citó extraordinariamente al inicio de esta sesión, a partir de las 19 horas, del Pleno del Consejo de Rectores. Obviamente que la materia a tratar eran los acuerdos sobre los cursos de acción que debía seguir el proceso de admisión 2020. Esa deliberación continuó hoy día en la mañana y hemos concluido hace pocos minutos los acuerdos más importantes que hemos adoptado para la continuidad del proceso de admisión, para comprometer o para cumplir mejor el compromiso que hemos asumido como Consejo de Rectores para que finalmente todos y todas quienes, habiéndose inscrito en este proceso de admisión, puedan rendir las pruebas que quedaron interrumpidas en los días 6 y 7 de enero. Los acuerdos son los siguientes. Las 3 pruebas que se rindieron en los días 6 y 7 de enero, es decir, lenguaje, ciencias y matemáticas, tendrán una segunda fecha entre los días 27 y 28 de enero. 27 y 28 de enero serán convocados todos quienes, estando inscritos en este proceso de admisión, no pudieron rendir esas 3 pruebas. Respecto de la prueba de historia, tenemos que lamentar que debido a la violencia, a la inseguridad, al riesgo de la integridad física de las personas que lamentablemente se apreció en la rendición anterior, y siendo esta la prueba de mayor extensión territorial, porque son 202.000 estudiantes, que suponen reconstruir toda la logística, ¿no?, de seguridad, de examinadores, de, desde luego, o reproducción de material en todas las regiones del país. El Consejo de Rectores ha acordado que, primero, ratificar el valor y la importancia de esa prueba, y que solo por razones de fuerza mayor, que no se está en condiciones responsablemente de garantizar, atendidos los hechos y atendida la situación del país, esa prueba no va a poder ser tomada en este proceso de admisión, y que todos los alumnos inscritos para rendir esa prueba tendrán, por asignación automática del sistema, el mejor puntaje que hayan obtenido en cualquiera de los otros factores. El mejor puntaje que hayan obtenido en cualquiera de los otros factores. Es decir, si un alumno tiene el mejor puntaje en el ranking, dentro de sus 4 o 5 puntajes restantes, comprenderán que los alumnos tienen, desde luego, un puntaje por NEM, un puntaje por ranking, un puntaje por la prueba de lenguaje, un puntaje por la prueba de matemáticas, y pudiera ser también el caso de estudiantes que rinden la prueba de ciencias, tener también un 5.º puntaje. Pues bien,
el sistema asignará a todos esos estudiantes que estaban inscritos en las pruebas de historia, geografía y ciencias sociales, el mejor puntaje que tenga ese alumno en cualquiera de los otros puntajes que él haya acumulado. Será su ranking, si es el mejor puntaje que tiene, será su NEM, si es el mejor puntaje, o podrá ser la prueba de lenguaje o la prueba de matemática, si es su mejor puntaje, para postular a la carrera en que se exige la prueba de historia. De modo que queremos con eso, obviamente, crear una condición favorable, de modo general, sin arbitrariedad alguna, para todos esos estudiantes que por culpa de otros, lamentablemente, por culpa de otros, por actos ilícitos, por actos de fuerza y de violencia, no pudieron rendir su prueba, porque es eso lo que nos ha impedido hacer viable que se pueda reproducir toda la extensión de esta prueba en el tiempo que se necesita para que el proceso de admisión responda a un calendario razonable. Junto con eso, para disponer de toda la información, hemos acordado que los resultados de los puntajes de las pruebas se entregarán tanto de quienes rindieron los días 6 y 7 de enero como de los que rendirán los días 27 y 28 de enero. A todos ellos se le entregarán los puntajes el día 24 de febrero. El día 24 de febrero. A partir de ese mismo día se iniciará el proceso de postulación, que se extenderá hasta el día 28 de febrero. Hasta el día 28 de febrero. Luego, el día 9 de marzo se publicará el resultado del proceso de postulación. Y en ese mismo día se iniciará la matrícula en su primera etapa, el día 9 de marzo, de modo de hacer viable que tengamos la matrícula, ¿no? Como intentamos desde el primer momento en la primera quincena de marzo, Atendido este calendario, que era el calendario posible, no fue posible, no obstante los diversos esfuerzos que se hicieron para que se incluyera igualmente la prueba de historia. De modo que, solo porque no es viable técnicamente, porque no es viable en el tiempo, lamentamos tener que comunicar que esa prueba no será finalmente considerada porque por el número de estudiantes supone reproducir la extensión en todo el país, en los 659 locales de votación, y dada la experiencia lamentable que condenamos, el Consejo de Rectores ha acordado de manera explícita una condena, un rechazo a los actos de violencia, y por lo mismo también queremos decir que hemos hecho el mayor esfuerzo y que está claro quién tiene la responsabilidad. La responsabilidad de que finalmente esta prueba no se pueda rendir se debe básicamente a las condiciones de inseguridad, de riesgo de la integridad física de las personas que se produjeron en los días 6 y 7 de enero, no hacen responsable desde el punto de vista público que el Consejo de Rectores persevere en reproducir todo el despliegue que se requiere para que se pueda tomar esta prueba de historia. Entonces, se van a tomar las 3 pruebas los días 27 y 28, la prueba de lenguaje y matemática en el primer día, es decir, el día 27, se van a tomar las 2 pruebas obligatorias, la prueba de matemáticas por la mañana y la prueba de lenguaje por la tarde.
Al día siguiente, en la jornada de la mañana, se va a tomar la prueba de ciencia. Por distintas consideraciones se ha hecho también, se ha fijado también ese orden. Y insisto que quienes obviamente, ¿no?, se han visto perjudicados por no rendir la prueba de historia, ellos van a tener esa compensación desde el punto de vista técnico, que significa que se le asignará el mejor puntaje. Es decir, todos los estudiantes van a concurrir al proceso con un puntaje en la que correspondía a historia. ¿Y cuál va a ser ese puntaje? El puntaje que mejor tenga en alguno de los otros factores, ya sea en la prueba de matemática o en la prueba de lenguaje, o incluso, ¿no?, desde luego, en el NEM o en el ranking. De modo que estos estudiantes no se vean perjudicados a raíz de estos hechos. No solo ajenos a su voluntad, yo enfatizo eso, sino sobre todo por hechos o actos contrarios a su voluntad. Rector, ¿qué medidas de seguridad se van a tomar entendiendo que hay ciudades como la de Arica, que se tiene que repetir en más del 90% de los alumnos que rindieron en la PSU? Hemos acordado con el subsecretario de Educación Superior coordinar desde ya todos los esfuerzos necesarios para garantizar que haya, obviamente, unos cercos perimetrales y todas las medidas preventivas para que las personas puedan, en paz y en seguridad, rendir estas pruebas. Obviamente que los esfuerzos serán mucho mayores porque esta vez no queremos que nadie se vea expuesto a la impaciencia, a la amenaza, al atropello que lamentablemente debemos nosotros condenar respecto de los días 6 y 7 de enero. ¿Y se van a rendir en los mismos establecimientos, rector? ¿Se van a rendir en los mismos establecimientos? Porque se ha planteado incluso utilizar recintos militares por seguridad para tomar la prueba. ¿Se va a hacer en los mismos colegios o se van a cambiar la sede? Hasta ahora no se ha tomado una determinación respecto de los locales. Lo que hemos dicho, eso sí, es que se recurrirá a aquellos locales que cuenten con las condiciones más adecuadas para garantizar precisamente estos perímetros de seguridad que impidan que terceros no puedan tener actos que finalmente le impidan a las personas rendir estas pruebas. Pero no se descartan recintos militares, no se descartan que sean recintos militares los que se ocupen. Si es que eventualmente no se le permite a los estudiantes, bueno, ya se decidió que va a ser el mejor puntaje. Se está preguntando sobre la prueba de historia. Bueno, obviamente que esta decisión ha sido tomada sobre la base también de consideraciones desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista contractual. Es evidente que la fuerza mayor, su carácter insuperable, irresistible, en el sentido de que no está en nosotros poder garantizar la confianza, la tranquilidad y la seguridad de las personas, porque no está a nuestro alcance finalmente que se extienda por por todo el país, ¿no? Entendemos que esa fuerza mayor está configurada. Y en ese mismo momento, entonces, entendemos que nosotros no estamos tomando esta decisión de manera irracional, de manera arbitraria. Lo estamos haciendo fundado en un hecho público y notorio. Y nuestro rol es, obviamente, ante todo, poder asegurar que las personas, ¿no?, tengan debidamente resguardada su seguridad y su integridad. Rector, ¿qué pasa con los beneficios estudiantiles que están asignados ligados? Están preguntando sobre los beneficios estudiantiles que están ligados a No, las pruebas de matemáticas. hasta ahora, digamos, los beneficios estudiantiles obviamente están garantizados en la medida que se pueda rendir la prueba. Un llamado entonces a todos quienes todavía quisieran impedir que otros jóvenes, que otras jóvenes no puedan rendir esta prueba, el daño que se les hace es enorme y puede ser irreversible en la biografía de esas personas. Porque
los beneficios estudiantiles están asociados por la ley al hecho de que se puedan matricular en las universidades, desde luego, adscritas, por ejemplo, a la gratuidad, o en las universidades a que tengan derecho a becas o a créditos que proceden y se otorgan sobre la base de haber rendido las pruebas de selección universitaria. Rector, pero para que quede claro, se evalúa la posibilidad de que militares sean recintos militares y si no, ¿quién va a estar resguardando este perímetro? Carabineros, porque durante esta jornada fue el DEMRE quien estaba en los ingresos de los establecimientos. Hasta ahora no se ha considerado en ningún caso que pueda intervenir fuerza militar. Lo que hemos hecho, obviamente, es acordar tener una coordinación más estricta con Carabineros, que es el órgano que, según la ley, debe resguardar el orden público en las ciudades del país. Rector, en la reunión de esta mañana existió alguna crítica al interior del Consejo de Rectores por... Están preguntando sobre las críticas de la planificación del proceso y cuál fue lo que falló en el proceso y cómo garantizar a lo largo del país. Mire, nosotros desde luego hemos revisado los procesos seguidos por el DEMRE y lo cierto es que la conclusión es que se hizo el mejor esfuerzo de conformidad con los recursos y las capacidades que tiene el DEMRE y que en este año obviamente reforzó y redobló, pero que lamentablemente no fueron todavía suficientes. Bueno, como ha pasado. Recuerden ustedes que aquí hay actividades muy importantes, como la COP25 o como APEC, que se suspendieron, que no se pudieron realizar. Nosotros perseveramos en el propósito de que no podía el país permanecer en la perplejidad y simplemente observar cómo se paralizaban procesos tan relevantes como es la admisión a la educación superior. Y entonces pusimos todo nuestro empeño, pero claro, nos desborda, como ha desbordado a muchos otros, la crisis sociopolítica, el estado de anomia que sin duda ha tenido negativas consecuencias en el proceso de rendición de la prueba de selección universitaria. ¿Cuánto retrasa el inicio del año académico, todas estas nuevas fechas que usted acaba de dar, según el cronograma inicial, los resultados iban a estar antes? ¿En cuánto retrasa el inicio del año académico de los universitarios? Nosotros precisamente hemos ajustado este calendario para que no tenga un retraso mayor, grave o significativo respecto de otros años, en el bien entendido también de que muchas de las universidades están cerrando sus semestres académicos en el mes de marzo o al menos en los primeros días del mes de marzo. Están preguntando por el reconocimiento de salas, entendiendo las nuevas fechas para el día 27, 28 de enero. ¿Cuándo van a tener esta información, el lugar y las salas esa información le van a tocar no la durante tenemos esa precisada jornada? todavía, porque forma parte también del diseño que vamos a hacer desde el punto de vista de la programación, de la disposición logística que se necesita, pensando precisamente en cómo, desde luego, cuidamos que cada una y cada uno de los estudiantes que vayan a rendir estas pruebas lo puedan hacer y no se vean expuestos, como he dicho más de una vez, a las agresiones y finalmente coacciones de que fueron víctimas en los días 6 y 7 de enero. Rector, en relación a los alumnos que estaban inscritos, que fueron parte y que están identificados... Están preguntando por las personas que fueron parte de las manifestaciones y que han sido identificados por algunas de las investigaciones que están realizando a raíz de los dichos también por parte del gobierno de las responsabilidades Eso de esas no hay personas. ninguna determinación adicional que tomar, eso está en la reglamentación del proceso de admisión que se entrega y se comunica y se pone a disposición de todos los estudiantes. Esto no sería algo así como un efecto sobreviniente que se produzca por razón de los hechos que ocurrieron. No, eso ha estado siempre así como reglamentación del proceso de admisión desde hace
varios años atrás. ¿Eso significa, rector, que podría generar que personas que estén identificadas se salgan o sean sacados del proceso? En todos los casos en que, desde luego, seriamente estén identificadas esas personas y haya evidencia de su conducta que los ponga en esa hipótesis normativa de haber infringido un reglamento que les ha sido informado, que se les pone en su conocimiento, con muchísima anticipación. Si esas personas finalmente han puesto en riesgo que otros pudieran rendir sus pruebas, que finalmente no se produjera una perturbación de tal magnitud que hubo locales en que no se pudo continuar tomando estas pruebas, pues bien, en esos casos se va a hacer aplicación del reglamento ¿Eso porque no tenemos ninguna posibilidad de proceder de otra manera. ¿Eso incluye a los voceros de la ACES también? ¿Incluye a los voceros de la ACES? ¿Hay gente identificada? Yo no tengo información de personas identificadas, ¿no? Ese es un informe que todavía no está disponible y no está concluido. Están llegando las actas, se están revisando las actas que respecto de cada sala y respecto de cada local se envían al DEMRE. Obviamente, esos materiales acumulados ya llegaron, pero el trabajo de análisis, de revisión para identificar ese tipo de hechos, conductas o personas todavía no está concluido. ¿Qué va a pasar con la seguridad al interior de los establecimientos? ¿Qué va a pasar con la seguridad al interior de los establecimientos? La seguridad al interior de los establecimientos. Sabemos que anunció ya la seguridad del perímetro, pero se han generado manifestaciones justamente en las salas. Voy a contestar la primera pregunta. Mire, la verdad es que en la prueba de lenguaje, 44.226 estudiantes no pudieron rendir la prueba. Equivale a un 15% del universo de estudiantes inscritos para dar esa prueba. En ciencias estamos hablando de 37.396 estudiantes, equivale a un 20%. La prueba que tuvo un mayor daño en términos de que el número es el mayor de estas tres pruebas, corresponde al 29% de los estudiantes que no pudieron rendir las pruebas. En matemática es el 29%. Es decir, 86.571 estudiantes. 86.571 estudiantes. En consecuencia, nosotros, desde luego, estamos en condiciones de que los días 27 y 28 de convocar a todos esos estudiantes a rendir estas pruebas. Y claro que lo haremos adoptando todas las prevenciones del caso para que no se pueda desde dentro provocar estos desórdenes. Lo vamos a hacer, obviamente, de conformidad al Estado de Derecho, respetando a las personas, pero sin tolerar, sin permitir que la audacia, la oportunidad y, en definitiva, el desafío de la legalidad, de la moralidad pública y de la dignidad de sus compañeras o de sus compañeros les permita finalmente provocar los efectos que provocaron durante los días 6 y 7 de enero. ¿Va a haber un cambio también en las ponderaciones, los criterios para entrar a la universidad, aparte de asignar este puntaje? Están preguntando sobre las ponderaciones. Las ponderaciones si van a están cambiar debidamente para el comunicadas. ingreso de los estudiantes a los No se distintos pueden, planteles. por así decir, modificar con efecto retroactivo, unilateralmente, por las universidades. Los estudiantes ya conocen esas ponderaciones, harán sus postulaciones de conformidad con esas ponderaciones. Por eso que se produce un cambio general solo para el caso de que, por esta fuerza mayor, que, insistimos, se produce debido a las condiciones sociopolíticas del país, pero ante todo, ¿no?, a la violencia, a la falta de consideración por parte de quienes, teniendo una legítima discrepancia, teniendo una legítima diferencia, transformaron, no obstante, este proceso académico en un hecho que, como he repetido, puso, ¿no?, en peligro la seguridad y, ¿por qué no decirlo?, ¿no?, obviamente afectó gravemente este proceso. No tenemos nada
desde este punto de vista también que, creo yo, celebrar. El país nunca había vivido una situación como esta. ¿El gobierno ha ofrecido colaboración, por ejemplo, para financiar este nuevo proceso? Están hablando sobre el financiamiento. No si el hablamos gobierno va a de financiar nuevos parte de recursos este de proceso. financiamiento, esa es la verdad. En todo momento estuvo presente el subsecretario de Educación Superior y desde luego que el presupuesto, ¿no es cierto?, que pone a disposición la Universidad de Chile, a consecuencia obviamente también de los recursos públicos que recibe para este efecto, es todavía el financiamiento que se está usando en estas pruebas. ¿Y va a ser suficiente teniendo en cuenta que hay que van a contratar nuevas personas para tomar la prueba o van a ser las mismas? No tengo esa información a ese nivel, para decir que se va a necesitar contratar y hacer, obviamente que se va a hacer otras contrataciones y que habrá que pagar otros servicios. ¿Cuánto importa eso o genera una diferencia respecto de los presupuestos? Obviamente que generará una diferencia. Ahora, ¿a cuánto corresponde? Eso de verdad no tengo yo la información. Rector, esto es la última PSU, esta es la última PSU a cargo del Consejo de Rectores, se dan con un sabor amargo tras esta polémica PSU. Lamentable, ciertamente, pero Chile es un país que ha tenido un sistema de admisión durante varias décadas y que sin duda ha respondido a los principios de transparencia, de objetividad, de reconocer el mérito, de evitar la discrecionalidad, de evitar finalmente que solo se pueda entrar en virtud de contactos o de otros factores a las universidades. Esto es una institucionalidad que esperamos, desde luego, el país sepa conservar. Ha estado al margen siempre de cualquier utilización o manipulación política, ha actuado con rigor. La decisión, comprenderán ustedes, de suspender la aplicación de la prueba de historia al momentos previos en que se iniciaba la aplicación de esta prueba, en razón de que se había filtrado una de las formas, dice precisamente, ¿no?, habla claramente del rigor, sin tener consideraciones políticas, sin tener consideraciones de oportunidad, solo sobre la base de que nosotros Bueno, ahí está somos... entonces el rector de la Universidad de Valparaíso, vicepresidente del Consejo de Rectores, Aldo Valle. Resumiendo entonces, se repite la prueba de lenguaje, ciencias y matemáticas para aquellos alumnos que por diversas razones vieron suspendida la rendición de esas pruebas. Se habla de poco más de 40.000 postulantes que están en esa condición. Todos aquellos que lograron dar las pruebas de lenguaje, ciencias y matemáticas de manera regular, esas pruebas ya están siendo corregidas y se van a entregar los resultados. El 27 y 28 de enero, el último lunes y martes de enero, se va a rendir entonces la prueba de lenguaje, ciencias y matemáticas para aquellos alumnos que no lograron hacerlo, pero la noticia también está de la mano de la prueba de historia. Son más de 200.000 alumnos los que no pudieron rendir esa prueba y para ellos no se va a repetir, ha dicho el rector Valle, y se les va a asignar el mayor puntaje de las otras alternativas, que ojo, no son solo los puntajes de las pruebas rendidas de matemáticas, lenguaje y ciencias, sino que también puede ser el NEM, el promedio de enseñanza media, las notas de enseñanza media, o el puntaje del ranking con el cual están postulando. El mayor de esos puntajes se va a asignar como puntaje de la suspendida prueba de historia. Claro que sí, no solamente eso, está todavía por definirse los locales en los cuales se va a rendir estas pruebas. El 24 de febrero, aseguraba Aldo Valle, se entregarán los resultados para comenzar el proceso de postulaciones el 9 de marzo. Esas son las novedades. Entonces, finalmente queda suspendida la prueba de historia y se repite o duplica el mejor puntaje que haya, explicaba el rector, diciendo que con esto lo que se busca es tratar de beneficiar a los jóvenes en un proceso que es absolutamente inédito en nuestra historia. Sí, el proceso de matrículas, atención a eso también, porque se retrasa casi en una semana. La entrega de los resultados de la PSU, tú ya decías, el 24 de febrero. El proceso de postulación con esos resultados
va a ser desde el 24 hasta el 28 de febrero y el resultado de esa postulación va a estar a partir del 9 de marzo cuando se inicie el proceso de matrículas, pero esto inevitablemente va a retrasar el inicio del año en la educación superior para muchos estudiantes. Van a ser parte del debate de aquí en adelante, se les va a cobrar el mes de marzo, van a iniciar clases en abril, eso evidentemente va a depender de cada plantel, pero evidentemente con todo esto se retrasa también el calendario para todos los postulantes a la educación superior año 2020 respecto del calendario que estaba originalmente planteado, incluso después de haber retrasado la rendición de la PSU 2 veces. Recordemos, esto es una situación compleja ya para las universidades y planteles que todavía incluso no han podido cerrar años en carreras que estaban cursándose durante el año 2019. Bueno, pero estas son las novedades respecto de la PSU. Avanzamos con otras noticias, contarles que una periodista, una comunicadora fue herida mientras reporteaba